En la extensión helada de Siberia, al borde de la interminable taiga, hay un pueblo tan remoto que apenas aparece en los mapas. La mayor parte del año está enterrado en la nieve, y sus habitantes viven del bosque que los rodea. Es el tipo de lugar donde aún perduran las costumbres antiguas, donde la superstición se mezcla a la perfección con la realidad. Es aquí donde Mihalić estableció su hogar y donde comenzó su leyenda. Los aldeanos le llamaban guardabosques, pero Mihalić era más que eso. No era solo un hombre que cuidaba del bosque, era su guardián. Durante décadas, patrulló la taiga, no solo protegiéndola de cazadores furtivos y madereros ilegales, sino también guiando a los viajeros perdidos hasta un lugar seguro. Para los que vivían allí, era un héroe, el tipo de hombre del que se oían historias alrededor del fuego. Pero siempre había algo más oscuro en esas historias, una advertencia susurrada de que Mihalić no solo luchaba para proteger el bosque de los hombres, sino que también protegía a los hombres del bosque. La primera vez que oí hablar de Mihalić fue durante un viaje a Siberia hace años. Los lugareños hablaban de él con una mezcla de reverencia y temor. Me contaban cómo aparecía de la nada para ayudar a turistas perdidos, cómo podía navegar por la taiga como si los árboles le susurraran direcciones. Pero siempre había una vacilación en sus voces cuando hablaban de él, como si temieran decir demasiado. Lo que más me intrigaba era una historia sobre cómo Mihalić se había enfrentado a algo en la taiga a lo que nadie más se atrevía. Decían que no era un oso, ni un lobo, ni siquiera el intenso frío. No, lo que Mihalić combatió era más antiguo, más oscuro y mucho más peligroso. Era Leshi, el espíritu del bosque, el guardián de lo salvaje. Al principio pensé que era un cuento popular, algo que los aldeanos contaban a los forasteros para mantener vivo el misterio de su bosque. Pero entonces conocí a Artyom, el aprendiz y sucesor de Mihalić. Artyom era un hombre tranquilo. Sus ojos siempre oteaban el horizonte como si esperara problemas. Había aprendido todo lo que sabía sobre el bosque de Mihalić, y cuando hablaba de su mentor, lo hacía con una especie de reverencia que nunca había visto antes. Mihalić no tenía miedo de la taiga, me dijo Artyom una noche mientras estábamos sentados alrededor del fuego. La respetaba, y por eso ella le respetaba a él. Le pregunté por Leshi, esperando que se riera como si fuera un cuento de hadas, pero Artyom no se rió. En lugar de eso, miró fijamente a las llamas, con el rostro ensombrecido, y dijo: «Si pasas suficiente tiempo en la taiga, empiezas a entender que algunas historias no son solo historias». Mihalić no empezó como guarda forestal. Creció en Novosibirsk, lejos de la naturaleza, y pasó sus primeros años trabajando en una fábrica. No fue hasta que lo reclutaron en el ejército y lo destinaron a un remoto puesto siberiano cuando conoció la taiga. Al principio la odiaba. El frío, el aislamiento, los árboles interminables. Pero con el paso de los meses, algo cambió. El bosque se le metió en la piel y cuando terminó su servicio, decidió quedarse. Se trasladó al pueblo y asumió el cargo de guarda forestal. No era un trabajo glamuroso. Se pasaba los días patrullando el bosque, lidiando con tonterías burocráticas y de vez en cuando ayudando a las partidas de búsqueda a encontrar viajeros perdidos. Pero a Mihalić le encantaba. Se convirtió en parte del bosque, aprendiendo sus ritmos, sus peligros y sus secretos. Durante años, su vida transcurrió sin sobresaltos. Claro que de vez en cuando había cazadores furtivos o turistas imprudentes a los que había que rescatar, pero nada que Mihalić no pudiera manejar. Entonces, a principios de los 80, las cosas empezaron a cambiar. Los turistas empezaron a desaparecer. Al principio, parecían los peligros habituales de la taiga. Es un lugar duro, implacable, y es fácil perderse si no sabes lo que estás haciendo. Pero las desapariciones se hicieron más frecuentes, y pronto dejaron de tener sentido. Grupos enteros desaparecían sin dejar rastro. Los grupos de búsqueda encontraban sus campamentos abandonados,
como si la gente simplemente se hubiera ido, dejando atrás todas sus pertenencias. A veces encontraban cosas extrañas, círculos de tierra quemada, marcas de garras en los árboles, pero nunca cadáveres. Los aldeanos estaban aterrorizados. Murmuraban sobre espíritus vengativos y tierras malditas. Pero Mihalic no creía en supersticiones. Se unió a todas las partidas de búsqueda, decidido a encontrar respuestas. Durante meses recorrió el bosque, siguiendo senderos que no llevaban a ninguna parte. Y entonces, un día, encontró algo. Era finales de octubre, y ya habían caído las primeras nieves, cubriendo la taiga de blanco. Mihalic formaba parte de un grupo de búsqueda de un grupo de excursionistas desaparecidos desde hacía 3 días. La última vez que se les vio, se dirigían a una zona remota del bosque que Mihalic conocía bien. Al principio era fácil seguir el rastro: huellas de botas en la nieve, restos de envoltorios de comida. Pero entonces, al igual que todos los demás, desapareció. El resto del grupo de búsqueda quiso dar media vuelta, pero Mihalic siguió adelante. No podía evitar la sensación de que estaban cerca. El bosque estaba anormalmente tranquilo. El único sonido era el crujido de sus botas sobre la nieve. Y entonces lo oyó. Un ruido bajo y gutural, como el gruñido de un animal grande. Mihalic se quedó helado. Se había enfrentado a osos y lobos antes, pero esto era diferente. El sonido no procedía de ningún animal que conociera. Lentamente se volvió, escudriñando los árboles. Al principio no vio nada. Entonces, por el rabillo del ojo, vio un movimiento. Era alto, demasiado alto para ser un hombre, con un cuerpo que parecía confundirse con las sombras. Su piel era gris y áspera, como la corteza de un árbol, y sus ojos brillaban débilmente en la penumbra. Se quedó mirándolo, con la cabeza inclinada hacia un lado, como si lo estuviera estudiando. Mihalic no esperó a ver qué hacía. Se dio la vuelta y echó a correr, con el aire frío quemándole los pulmones mientras atravesaba la maleza. Cuando por fin llegó al linde del bosque, se desplomó con el corazón latiéndole con fuerza. Intentó contar a los demás lo que había visto, pero no le creyeron. Dijeron que se había equivocado, que era un truco de la luz o de su imaginación. Pero Mihalic sabía mejor. Se había encontrado con Leshy, el espíritu del bosque, y sabía, en el fondo, que los turistas desaparecidos no solo se habían perdido, se los habían llevado. Tras su primer encuentro con Leshy, Mihalic supo que el bosque que había estado protegiendo durante años no era solo un páramo, sino que estaba vivo y tenía sus propias reglas. No podía deshacerse de la imagen de aquella figura imponente, con sus ojos brillantes fijos en él. Dejó de dormir toda la noche. A menudo se despertaba empapado en sudor, y las sombras de su cabaña parecían moverse y extenderse hacia él. Se volvió más cauteloso en sus patrullas, siempre atento a las señales que había aprendido a temer: el silencio antinatural, las huellas distorsionadas en la nieve y las débiles risas que parecían resonar de la nada. Las desapariciones no cesaron. En todo caso, empeoraron. Una familia de 4 miembros desapareció durante una excursión de caza. Un par de científicos que estudiaban la flora de la taiga dejaron atrás sus tiendas y su equipo, pero nunca se les volvió a ver. Mihalic ya no podía considerar estos sucesos simples accidentes. El bosque se estaba llevando gente, y no iba a parar. Mihalic no hablaba de Leshy con nadie del pueblo. Sabía que no le creerían. Los lugareños ya habían tachado sus advertencias de paranoia, achacando las desapariciones a los osos, a la hipotermia, o al simple hecho de que la taiga era un lugar cruel e implacable. Pero Mihalic ya no buscaba explicaciones, buscaba patrones. Empezó a cartografiar los lugares de las desapariciones, marcando cada uno con un pequeño punto rojo en un viejo mapa forestal. Lo que descubrió le heló hasta la médula. Las desapariciones no eran aleatorias, formaban un círculo aproximado, y en el centro de ese círculo había una zona de bosque
que incluso los aldeanos evitaban. Lo llamaban Sverolug, el prado de la bestia. Sverolug no era un prado en el sentido tradicional. Era un denso grupo de árboles centenarios, con sus troncos retorcidos cubiertos de musgo y líquenes, tan apretados que apenas penetraba la luz del sol. El suelo estaba plagado de raíces que serpenteaban como los dedos de algún gigante enterrado, y el aire siempre parecía más frío allí, incluso en verano. Mihalik solo se había aventurado en Sverolug una vez, años atrás, cuando aún era nuevo en el trabajo. Recordaba cómo los pájaros dejaban de cantar cuando él se acercaba, cómo el viento parecía morir como si contuviera la respiración. No fue muy lejos antes de dar media vuelta, el peso del lugar presionándole como una fuerza física. Ahora, con su mapa en la mano, se dio cuenta de que aquel era el epicentro de las desapariciones. Si Leshy tenía un dominio, era aquí. Pero Mihalik no era imprudente. Sabía que no podía simplemente entrar en Sverolug y exigir respuestas. El bosque no funcionaba de esa manera. En su lugar, pasó semanas preparándose, estudiando los viejos cuentos populares sobre Leshy. Las historias de los aldeanos eran fragmentarias y contradictorias. Algunos describían a Leshy como un embaucador que descarriaba a los viajeros para divertirse, mientras que otros hablaban de él como un guardián que castigaba a los que no respetaban el bosque. Pero había un detalle consistente. Leshy tenía reglas. Si querías entrar en su territorio y salir vivo, tenías que seguirlas. Mihalik no sabía de dónde venían las historias, pero se las tomaba en serio. Las reglas eran simples, pero estrictas. No digas tu nombre en voz alta en el bosque. Los nombres tienen poder, y dar el tuyo libremente era ofrecérselo a Leshy. No cojas más de lo que necesites. El bosque provee, pero no perdona la avaricia. Siempre deja algo atrás, una muestra, una ofrenda, para mostrar respeto. Armado con estas reglas y una profunda sensación de inquietud, Mihalik se dirigió hacia Sverolug. Solo llevaba lo esencial: un cuchillo de caza, una brújula y una pequeña bolsa de comida. Al cuello llevaba una sencilla cruz de madera, no porque fuera especialmente religioso, sino porque sentía que necesitaba algo a lo que aferrarse. El viaje a Sverolug le llevó al corazón de la taiga, más lejos de lo que había llegado nunca. El bosque se volvía más oscuro y silencioso a cada paso. Los árboles se apretujaban unos contra otros, como si trataran de impedirle el paso. Podía sentir el peso de algo que le observaba, que seguía todos sus movimientos. Cuando por fin llegó al límite de Sverolug, se detuvo. El aire era denso y pesado, con un extraño olor a tierra. Miró su brújula, pero la aguja giraba inútilmente, incapaz de encontrar el norte verdadero. Mihalik apretó el cuchillo y se adentró en la oscuridad. Lo primero que notó fue el silencio. No el silencio habitual del bosque, sino una opresiva quietud que parecía tragarse el sonido. Incluso el crujido de sus botas sobre el suelo helado parecía sordo. El aire era lo bastante frío como para morder, pero el sudor se acumulaba en la frente de Mihalik a medida que se adentraba en el bosquecillo. Los árboles eran antiguos y sus nudosas ramas se extendían como garras. Cada pocos pasos encontraba algo extraño: un círculo de piedras dispuestas alrededor de un trozo de tierra ennegrecida, un cráneo de ciervo colgando de una rama baja, con sus ojos huecos mirándole fijamente. Una vez le pareció ver movimiento en el rabillo del ojo, un destello gris que se escabullía entre los árboles. Pero cuando se volvió, no había nada. Pasaron horas, o tal vez minutos. El tiempo no tenía sentido en aquel lugar. Mihalik siguió moviéndose, con los ojos escrutando el bosque en busca de cualquier señal de Leshy. No sabía lo que estaba buscando, exactamente, pero tenía la sensación de que lo sabría cuando lo viera. Y entonces encontró el claro. No era grande, solo una pequeña parcela de terreno abierto rodeada por los imponentes árboles. En el centro se alzaba un roble macizo,
con el tronco marcado por extraños dibujos que brillaban débilmente en la penumbra. En la base del árbol yacía una pila de huesos, blanqueados y esparcidos al azar. A Mihalik se le revolvió el estómago al darse cuenta de que algunos eran humanos. Se acercó con cautela, con todos los nervios de su cuerpo gritándole que diera marcha atrás. Cuando llegó al borde del claro, el aire parecía vibrar con energía, una vibración baja que podía sentir en el pecho. Se arrodilló y depositó en el suelo una pequeña figura de madera tallada a modo de ofrenda. «No he venido a faltar al respeto», dijo en voz alta, con voz temblorosa. «Solo quiero entender». Las palabras apenas salían de su boca cuando el aire cambió. La vibración se hizo más fuerte y un sonido bajo y retumbante llenó el claro. No era exactamente un gruñido, pero no estaba muy lejos. Mihalik levantó la vista y se le cortó la respiración. Leshy estaba de pie en el borde del claro. Su imponente figura se confundía con las sombras. Sus ojos brillantes se clavaron en Mihalik y por un momento ninguno de los dos se movió. La respiración de Mihalik se entrecortó cuando se quedó congelado en el borde del claro, mirando fijamente a los ojos brillantes de Leshy. La figura se alzaba sobre él. Su forma era una grotesca amalgama de hombre y naturaleza. Su cuerpo estaba cubierto por una piel parecida a la corteza, y sus miembros eran alargados y retorcidos como las nudosas ramas de los árboles centenarios que los rodeaban. Musgo y lianas colgaban de sus brazos, balanceándose débilmente como animados por un viento invisible. Su rostro era lo más inquietante, una hueca apariencia de humanidad, en la que los rasgos parecían a medio formar, cambiando constantemente, como si no pudieran decidir qué aspecto debían tener. Y aquellos ojos ardían con una luz antinatural, como las brasas moribundas de un incendio forestal. No solo estaban observando a Mihalik, sino que lo estaban diseccionando, pelando cada capa de su existencia, como si estuvieran juzgando si merecía estar aquí. Durante un largo momento, ninguno de los dos se movió. El opresivo silencio de Sverolug los envolvía, amplificando cada latido que retumbaba en el pecho de Mihalik. Su mano se tensó sobre la empuñadura de su cuchillo, aunque sabía que sería inútil contra algo así. Leshy ladeó la cabeza, un movimiento inquietantemente similar al de un animal curioso. Los patrones brillantes del roble central se iluminaron, proyectando sombras largas y parpadeantes por todo el claro. El bajo estruendo que llenaba el aire se hizo más fuerte, resonando en el pecho de Mihalik como el gruñido de una tormenta que se aproxima. El instinto le gritó a Mihalik que corriera, pero se obligó a permanecer inmóvil. Correr, sabía, sería una sentencia de muerte. Las historias decían que Leshy era el amo del bosque. Si quería, podía torcer los caminos, enviar a sus criaturas tras él o simplemente borrar su existencia. Nadie que huyera de Leshy regresaba jamás. Tragó saliva y bajó la cabeza, en un gesto de sumisión. «No pretendo hacer daño», dijo, con la voz ligeramente quebrada pero lo bastante firme. «Estoy aquí para comprender, para respetar». Leshy no respondió, no con palabras. En su lugar, dio un paso adelante. Su enorme estructura parecía absorber la luz a su alrededor. El suelo bajo Mihalik temblaba con cada paso. Las vibraciones hacían vibrar sus huesos. La criatura se detuvo a pocos pasos, lo bastante cerca como para que Mihalik pudiera oler el aroma terroso a musgo y podredumbre que emanaba de su cuerpo. Y entonces habló, no con una voz, sino con un sonido que resonó directamente en la mente de Mihalik. Las palabras eran primitivas, antiguas, pero claras. «¿Por qué perturbas mis dominios?» El peso de la pregunta casi hizo que Mihalik cayera de rodillas. Sentía como si el bosque mismo le hablara, su presencia tan vasta y abrumadora que era casi insoportable. Pero no podía vacilar. No ahora. «No quiero molestar», Mihalik logró, obligando a su voz a permanecer firme. La gente está desapareciendo. Quiero saber por qué. Quiero detenerlo».
Leshy volvió a inclinar la cabeza y sus ojos brillantes se entrecerraron. El sonido retumbante cambió, convirtiéndose casi en un gruñido. Mihalic sintió una repentina oleada de presión, como si el peso del bosque cayera sobre él. Ellos invaden, toman lo que no es suyo, no dejan nada a cambio. El bosque no perdona. La mente de Mihalic se agitó. Las viejas historias decían que Leshy era a la vez protectora y castigadora, guardiana del equilibrio. Pero oírlo directamente era algo totalmente distinto. Tenía que andarse con cuidado. ¿Y si no quieren hacer daño?, preguntó. ¿Y si solo están perdidos? Por un momento, Leshy no respondió. Entonces, se inclinó más cerca, sus ojos brillantes aburrido en el alma de Mihalic. El bosque no se preocupa por su intención, solo sus acciones. Mihalic sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. Pensó en los excursionistas, los cazadores, las familias que habían desaparecido sin dejar rastro. No se los habían llevado al azar. Habían infringido las normas del bosque, a sabiendas o no, y habían pagado el precio. Pero había algo más. Mihalic podía sentirlo. Leshy no solo castigaba a los irrespetuosos, había algo más impulsando sus acciones, algo más profundo, más oscuro. Él tenía que saber. ¿Qué quieres?, Mihalic preguntó, su voz apenas por encima de un susurro. ¿Qué se necesita para detener esto? Los ojos de Leshy brillaron con más intensidad, y por un momento, los dibujos del roble palpitaron al compás del estruendo en el aire. Cuando volvió a hablar, su voz era más fría, más aguda. Equilibrio, respeto, y cuando se rompe el equilibrio, sacrificio. La palabra golpeó Mihalic como un golpe. Sacrificio. Era la respuesta que había temido. El bosque exigía un pago por su protección, y cuando ese pago no se daba de buena gana, tomaba lo que necesitaba. ¿No hay otra manera?, preguntó Mihalic, con desesperación en la voz. Leshy se enderezó y su imponente figura pareció crecer aún más. Las sombras que la rodeaban se hicieron más profundas, engullendo los bordes del claro. El bosque es eterno, tú no lo eres. Mihalic entendió la advertencia. Esto no era una negociación. El bosque siempre ganaría. Todo lo que podía hacer era intentar mitigar el daño, guiar a los demás lejos de los lugares que no debían pisar. Volvió a inclinar la cabeza en señal de sumisión. «Entiendo», dijo. «Haré lo que pueda». Leshy permaneció inmóvil un momento, con sus ojos brillantes fijos en Mihalic. Luego, lentamente, retrocedió hacia las sombras. El estruendo se desvaneció y el claro quedó en silencio. Los dibujos del roble se atenuaron y su brillo se desvaneció en la nada. Y sin más, Leshy desapareció. Cuando Mihalic salió de Zveroluk, horas más tarde, el sol empezaba a salir, proyectando largos rayos dorados sobre el bosque cubierto de nieve. La taiga parecía casi pacífica, sus bordes ásperos suavizados por la luz de la mañana. Pero Mihalic sabía que no era así. La paz era una ilusión, un fino velo sobre algo antiguo e implacable. Regresó a la aldea, pero no habló de lo que había visto, ni a los ancianos, ni a sus compañeros forestales, ni siquiera a Artyom. El conocimiento le parecía demasiado pesado, demasiado peligroso para compartirlo. Se limitó a reanudar sus tareas, patrullando el bosque, ayudando a los perdidos y advirtiendo a todo aquel que quisiera escuchar que se mantuviera alejado de Zveroluk. Pasaron los años y la leyenda de Mihalic creció. La gente decía que tenía una extraña habilidad para encontrar a los perdidos y saber dónde estaba el peligro antes de que llegara. Decían que tenía una conexión con el bosque, como si éste le susurrara sus secretos. Pero Mihalic sabía la verdad. No era un héroe. Era un hombre tratando de proteger a otros de una fuerza que apenas podía comprender. A medida que crecía, Mihalic comenzó a transmitir sus conocimientos a Artyom. Le enseñó a leer las señales del bosque, a rastrear animales,
a sobrevivir en las condiciones más duras. Pero la lección más importante, la que Mihalic le inculcaba una y otra vez, era esta: respeta la taiga, sigue sus reglas y nunca, nunca ignores las señales. Artyom escuchó. No cuestionó las advertencias de Mihalic, incluso cuando parecían demasiado cautelosas. Confiaba en su mentor y con el tiempo llegó a ver el bosque del mismo modo que Mihalic, no solo como un conjunto de árboles y animales, sino como una entidad viva que respira. Mihalic se hizo mayor, pero nunca perdió la vigilancia. La taiga le había marcado y sabía que su tiempo era limitado. El bosque no olvidaba, y Lechi tampoco. Con los años se dio cuenta de cosas extrañas, sutiles, casi imperceptibles al principio. Una sombra revoloteando entre los árboles donde no debería haber ninguna. Huellas en la nieve, enormes y deformes, que desaparecían antes de que pudiera seguirlas. Los susurros se hicieron más fuertes por la noche, débiles ecos que parecían surgir de la propia tierra. Pero él siguió adelante. Las vidas que salvaba pesaban más que el miedo que roía sus bordes. Los turistas que se alejaban demasiado de los senderos, los cazadores que no sabían cuándo volver atrás, los leñadores que subestimaban el alcance del bosque. Mihalic era su guardián, pero sabía que no podría hacerlo para siempre. El bosque ya se había cobrado su tributo. Artyom era aún joven cuando Mihalic empezó a enseñarle. Al principio eran tareas sencillas: rastrear animales, colocar trampas, identificar plantas comestibles. Pero con el paso de los años, Mihalic empezó a compartir las verdades más profundas de la taiga. No se lo contó todo a Artyom de inmediato. No lo necesitaba. El chico tenía una intuición natural para el bosque, y Mihalic vio en él el potencial para continuar su trabajo. Pero un día, Mihalic sentó a Artyom en la cabaña y le contó la historia de Zverolug. Le describió el claro, los dibujos brillantes del roble y la imponente figura de Leshi. Artyom escuchó en silencio. Su expresión era ilegible, pero Mihalic podía ver cómo el peso de las palabras se apoderaba de él. Cuando terminó, se reclinó en la silla, agotado por el recuerdo. «Te lo digo porque algún día será tu responsabilidad», dijo Mihalic. «A la taiga no le importamos, no le importan nuestras razones ni nuestras intenciones, pero si la respetamos, puede que nos deje sobrevivir». Artyom asintió lentamente, con los ojos fijos en la mesa. «¿Lo has visto desde entonces?» «No directamente», admitió Mihalic, «pero está ahí, observando, siempre observando». El último invierno de Mihalic fue brutal. La nieve llegó pronto y con fuerza, sepultando el pueblo en el silencio. Las temperaturas cayeron a mínimos históricos y el bosque se convirtió en un laberinto helado. A pesar de su edad, Mihalic continuó sus patrullas, decidido a no dejar que la taiga se cobrara más vidas. Pero los años de trabajo y la tensión constante de la vigilancia le habían pasado factura. Una gélida mañana, Mihalic se adentró en el bosque y no regresó. Artyom encabezó el grupo de búsqueda, siguiendo los pasos de su mentor por el bosque cubierto de nieve. Encontraron sus huellas con bastante facilidad, pero terminaban abruptamente en el límite de Zverolug. No había señales de lucha, ni ramas rotas ni pertenencias esparcidas, solo la quietud de la antigua arboleda. Los aldeanos decían que a Mihalic se lo había llevado el bosque, como siempre había temido. Algunos susurraban que Leshi finalmente lo había reclamado, un pago final por los años que había pasado protegiendo a otros. Pero Artyom no lo creía. Pensaba que Mihalic había tomado una decisión, entrando en Zverolug para asegurarse de que nadie más tuviera que hacerlo. Artyom asumió el cargo de guardabosques tras la desaparición de Mihalic. Era más joven, más prudente, pero tenía la misma determinación silenciosa. Siguió al pie de la letra las enseñanzas de Mihalic, respetando las reglas de la taiga y advirtiendo a los demás que hicieran lo mismo.
Con el tiempo, se ganó la misma reputación que su mentor: protector, guía y hombre que entendía el bosque mejor que nadie. Pero Artyom sabía que no estaba solo. La presencia del bosque era ahora más fuerte, más insistente. La sentía en los caminos cambiantes, en la forma en que los árboles parecían cerrarse a su alrededor, en las risas que resonaban débilmente entre los árboles. Leshy seguía allí, observándole, poniéndole a prueba. Una noche, mientras Artyom estaba sentado en la vieja cabaña de Mihalich, se fijó en algo que había sobre la mesa. Era el mapa de Mihalich, el que había utilizado para rastrear las desapariciones. Los puntos rojos seguían allí, agrupados alrededor de Sverolug, pero ahora había algo nuevo. Un único círculo negro, dibujado alrededor del claro, con una pequeña nota garabateada a su lado. «Protégelos». Artyom se quedó mirando el mapa durante largo rato. No sabía cómo Mihalich había dejado el mensaje, ni por qué, pero comprendía su significado. El bosque no era solo un lugar para patrullar o administrar. Era una entidad viva que respiraba, y había que mantener su equilibrio. De lo contrario, las consecuencias serían catastróficas. Pasaron los años, y Artyom creció en su papel. Continuó el trabajo de Mihalich, patrullando el bosque, ayudando a los perdidos y guiando a los turistas lejos de las zonas peligrosas. Pero la sombra de Sverolug era cada vez más alargada, y los signos de la presencia de Leshy eran cada vez más difíciles de ignorar. Una fría noche de invierno, Artyom oyó un ruido fuera de su cabaña. No era el habitual susurro del viento ni el lejano reclamo de los animales. Era un gruñido bajo y gutural, profundo y resonante. Cogió su cuchillo y salió, con el aliento enturbiado por el aire helado. El bosque estaba en silencio. Sus ruidos habituales habían sido engullidos por una opresiva quietud. Artyom escudriñó la arboleda, con el corazón latiéndole con fuerza, y entonces lo vio. Leshy estaba al borde del claro, con sus ojos brillantes fijos en él. No había envejecido ni cambiado en los años transcurridos, desde que Mihalich la había descrito. Era como si el tiempo no la tocara, como si fuera tan eterna como la taiga misma. Artyom no corrió. Recordó las advertencias de Mihalich, sus enseñanzas. En lugar de eso, bajó la cabeza, mostrando respeto. La criatura no se movió, pero el aire a su alrededor pareció vibrar, y el bajo estruendo llenó el pecho de Artyom. «Entiendo», dijo Artyom, con voz firme a pesar del miedo que lo invadía. «Protegeré el bosque, mantendré el equilibrio». Por un momento, Leshy permaneció inmóvil, con los ojos clavados en el alma de Artyom. Luego, lentamente, se volvió y se fundió en las sombras, dejando a Artyom solo en la noche helada. Artyom sabía que nunca escaparía de la mirada de Leshy. El bosque siempre exigiría un guardián, alguien que hiciera cumplir sus reglas y mantuviera su equilibrio. Mihalich le había traspasado esa responsabilidad, y algún día se la traspasaría a alguien más. La taiga no perdona, pero recuerda, y mientras haya quienes estén dispuestos a respetar sus reglas, sus secretos permanecerán ocultos.